Sean todos y todas bienvenidos a una nueva edición de Futuro Live, como siempre debatiendo, reflexionando, analizando temas que nos importan como sociedad, que nos hagan dialogar como sociedad y por supuesto que pongan en la vitrina lo importante de, por ejemplo, como vamos a hablar el día de hoy, de la decolonización, del endorracismo y del racismo. Para eso tengo el gusto de contar, nosotros siempre contamos acá con personas del área. Él es un educador, geógrafo, especialista en música, activista de los derechos afrodescendientes en Venezuela, como lo es Argenis Delgado. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. No llevas 3 días en esta lucha. Y bueno, Argenis, yo quiero empezar de una vez consultándote que nos digas básico. ¿Qué es el racismo? ¿Qué es el endorracismo? ¿Y cómo afecta esto hoy en día a la sociedad venezolana? Buenas tardes, saludos usuarias y usuarios de Futuro Live. Live, así en vivo. En vivo. Bueno, primera vez que estoy por aquí, un poco nervioso, pero deja que coja confianza y te diga. Mira, hay muchas definiciones de racismo y endorracismo, ¿no? Y esto es una materia de lo cotidiano, de la militancia cotidiana, pero también es materia de muchos académicos y académicas. Y nosotros como militantes del movimiento social afrodescendiente, bueno, nos encargamos de, entre otras cosas, de argumentar el porqué, la razón de ser de nuestra lucha. Y uno de los aspectos fundamentales es el tema del racismo. El racismo es una inferiorización de los seres humanos sobre la base de la línea de lo humano y lo no humano, como dice Fran Fano, el psiquiatra, como decía, el psiquiatra Fran Fano, martiniqueño, afro-martiniqueño. Es decir, es una excusa que se ha usado por grupos, por jerarquías globales de poder para inferiorizar grupos humanos y por esta vía dominarlos, pues. Extraer sus riquezas, expropiarlos de su territorio y sobre todo mantenerlos, como digamos, a raya, pues. Lo que decía Fran Fano en la zona del no ser. Fran Fano hablan de la zona del ser y la zona del no ser. Un poco un uso metafórico de lo que es la división social, pues, de las relaciones sociales. Así que bueno, ¿y tú crees que en Venezuela esto afecta o no afecta a las personas afrodescendientes? Yo siempre le digo a las personas, todo depende de dónde se vea, ¿no? El que no lo vive no lo padece, pues no lo siente. No, yo siempre soy partícipe también de que con el hecho de lo gracioso, del cariño, el carisma al venezolano, a veces hay microracismo. Yo te voy a poner un ejemplo muy básico. Yo tuve una compañera, gran amiga, activista afrodescendiente, que me puso el ejemplo. Mira, Jennifer, yo me monto en el metro y yo he sentido lo que es que me siente y que la gente se asuste, porque hay una asociación del delito hacia el color de piel. Claro. Me dijo, tú como persona blanca te has sentado en el metro y alguna persona al lado ha volteado a ver, y yo, jamás en mi vida. Me dice, bueno, esa es la naturalización del microrracismo o de la asociación del hecho delictivo con el color de piel. Y ahí fue donde ella me hizo entender el privilegio de, bueno, que hay privilegios en términos de la sociedad por la asociación de algunos códigos con otros. Entonces, cuando a mí me dicen, no, que en Venezuela no hay racismo, yo, que pero por supuesto que hay racismo, que es mucho más asociado con la gracia, que te dicen que es echando broma, pero por supuesto que hay palabras que lo demuestran así, y hechos que lo demuestran así. Claro, sí, es así. Ahora se llama esto microrracismo, ¿no? Y algunos lo llaman bullying y todo esto. Pero toda la vida hay racismo. Venezuela es uno de los países incluso más racistas del mundo. Pues desde la colonia hasta nuestros días, la sociedad caraqueña era una de las más racistas en las colonias hispanas, pues. Pero te decía, el que no lo vive no lo padece. Y hay algo que quería acotarte, que se me fue, estabas hablando de microrracismo, se me fue la idea, pero es que en tema de lo gracioso, ahí es donde se esconde, sobre todo en Venezuela, este tema de racismo, que lo ven natural, lo ven muy
muy gracioso, pero el que no está en la piel, el que lo siente, no sabe. Graciosamente yo siempre digo, como dice un camarada, yo era feliz cuando no tenía conciencia. Ahora que tengo conciencia, entonces ando siempre, tú dices, los camaradas me dicen, no, siempre anda como un resorte, siempre anda a la expectativa, porque uno de tanto andar en esta militancia, esta lucha, siempre busco como argumentar el porqué de las cosas, pues. Y entonces esto nos hace ser incluso unos intelectuales, entre comillas, pero también tenemos que ser pedagogos, ¿no? Pedagogizar la política. Entonces el intelectual se caracteriza porque complejiza las cosas y las escribe y las dice de una manera bien compleja, pero el docente, el maestro, tiene que convertirlas en lo sencillo, en lo cotidiano. Entonces yo, cuando trato de escribir, porque hay que argumentar para el tema de la descolonización epistémica, hay que hacerlo con fundamentos, ¿no? Porque si no también el racismo epistémico te mantiene a raya. Pero cuando eres maestro, cuando eres docente, tienes que convertirlo en categoría sencilla. Yo lo hago siempre desde lo cotidiano, desde los ejemplos sencillos y cotidianos. Por ejemplo, ya entrando en materia del tema, ¿no? Que es racismo, endorracismo y descolonización. Y yo siempre hago el ejemplo, mira, tú llegas a un espacio y si tú no estás en la estética que representa el espacio, no pasa, incluyendo el propio Ministerio de Educación. Yo trabajo allí y a veces, si no me pongo el disfraz que argumente que tú trabajas en el espacio o que tengas un carnet, no te dejan. No, primero déjame llamar y ver quién eres tú y ya va. Y me ves pasar todos los días y me conoces. Y así sucesivamente, si es en el metro, si es, los peores enemigos nuestros son los porteros, ¿no? Sobre todo. Y entonces tú llegas y el portero, resulta que el portero es igual que tú, desde el punto de vista técnico, no, pero él es el que no te va a dejar pasar porque tú eres igual a mí. Tú no tienes que estar allá adentro y si no soy yo. Cosas como esas, pues cotidianas. Yo siempre recuerdo, profe Aristóbulo, el cuento que él echaba en la Asamblea Nacional cuando él era diputado y no lo dejaban pasar. Y entonces ya va, pero ¿para dónde vas tú? Si es una reunión de diputados, entonces. Él decía que él era diputado. Pero nadie le creía. No, nadie se. Entonces se baja, revisa el carro y con ese carro, no. Menos. Andaba ya, dice. Bueno, entonces él se para y le da una charla. Mira, yo soy el que te defiende ya en la Asamblea Nacional, en esta Asamblea de Corporaciones, yo soy el que te defiende a ti, que eres pueblo y que eres negro. Además, cómo asocian la característica negro, que no existe, que es un adjetivo de color, un adjetivo calificativo de color, a un grupo humano y entonces lo racializo. Entonces divido la sociedad, la jerarquizo entre negros, blancos, mulatos y todas las divisiones sociales absurdas, porque son divisiones absurdas. Incluso no existe racismo sin la idea de raza. Y la concepción de raza, que la creó un francés, Gubinet, creo que era el apellido, él hace una jerarquización de la sociedad en función de ciertas características biológicas, algunos patrones, y argumenta entonces que hay razas superiores y hay razas inferiores. Y sobre la base de esa lógica se organiza la sociedad y se organiza la división social del trabajo y se organiza todo este mundo, el sistema mundo moderno colonial a partir de 1492. Hablando de colonialismo, vamos a transcurrir el mes de octubre, donde nosotros tenemos acá en Venezuela y en gran parte del continente el Día de la Resistencia Indígena, la lucha por la descolonización continental, que pasa por muchísimas cosas, por revisar la historia, la cultura, la forma de hablar, la forma de relacionarnos. Y hubo un hecho que, se hizo tendencia en las redes sociales y una gran magnitud que tuvo, un clásico de fútbol. No sé si te gusta el fútbol, pero a mí me gusta el fútbol. Y son dos equipos que tienen trayectoria y trascendencia a nivel mundial por la fanaticada. Te hablo del Real Madrid y el Barcelona. Nosotros vimos a través de las redes sociales y a través, por supuesto, de la transmisión del partido, cómo en el Santiago Bernabéu hubo cánticos racistas hacia jugadores del Fútbol Club Barcelona, específicamente Rafinha, que es un afrodescendiente brasilero, y Lamine Yamal, si no me equivoco, él es migrante también, pero español. Si estoy equivocada me corrigen en la producción, pero
Y obviamente el equipo inició investigaciones en torno a los responsables, en identificar quiénes eran. ¿Qué opinión te merece que en pleno siglo XXI todavía estas cosas sucedan? Bueno, no es extrañar en una civilización de la muerte como las civilizaciones europeas, eso no es nada extraño. Ellos argumentaron el saqueo, el robo, el genocidio a partir de la idea de la superioridad racial, que no era tal, sino que fue una superioridad, digamos, en violencia, en agresividad y en exterminio. En eso sí eran superiores, porque ellos tratan ahora a los migrantes como extraños, ¿no?, en su tierra, y les piden visa y les piden autorización y pasaporte, pero yo quisiera saber quién les pidió a ellos pasaporte, visa para llegar a América. Entonces, y además los llamó migrantes en territorios extraños que no eran de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ellos le temen, como digamos, a la venganza de los espíritus, que dice el hermano Chucho García. Y yo creo que este racismo es más que superioridad, es un temor, ¿no?, a miedo a la venganza de lo que ellos hicieron, porque el que hace mal, bueno, vive con miedo. El que ha hecho mal vive con miedo porque siempre anda pensando que lo están buscando, que vienen por él, que vienen por la venganza, porque ellos saben lo que hicieron. Ahora hay muchas estrategias ahora que se han implementado en el tema del racismo en el fútbol, que es muy característico de Europa, pero yo no sé qué irán a hacer, igual que el béisbol en los Estados Unidos, porque ahora hay gran cantidad de atletas africanos, sobre todo en Francia. El equipo de Francia, por ejemplo, digamos 80%. Toda África, pues, uno de cada país. Además, África continente, no África país. África es un continente, más de 50 países. Y los Estados Unidos igual. Lo que yo estoy pensando más bien que esto pudiera ser como el nuevo mercado negrero. El tema del deporte rentado pareciera que fuera el nuevo mercado negrero, donde en función de su perfil biológico yo objetualizo a la gente y la compro, un objeto de compra y venta. Eso hay que verlo con lupa. La cosificación del ser humano por la vía del deporte y por la vía de... ¿Cómo pensar en el futuro? ¿Cómo cree usted que nosotros podemos educar a las futuras generaciones en torno a este tema? Bueno, nosotros se nos va la vida en este tema, es parte de nuestra militancia diaria, cotidiana, sobre todo el tema formativo, que es donde se forma el sustrato, pues, de la conciencia ideológica, de patria y sobre todo de quiénes somos como seres humanos. Estos programas como Futuro Live ayudan mucho, ¿no? El tema de la producción de contenidos, bien sea escrito, bien sea oral, bien sea audiovisual, sobre todo en esta nueva época de la quinta revolución comunicacional. Es importantísimo la producción de estos recursos. Y te felicito por hacer este programa, que son pocos los que lo hacen o quienes se atreven a hacerlo, porque parece que este tema es como incómodo, ¿no? Entonces, cuando ahora es de racismo, pero eso no existe en el país, eso no existe, eso es mentira. Y no, bueno, siempre cariño. Sí, además digo, negrito por cariño. Dicen, en mi pueblo, yo soy de Aragua, mi familia es de Ocumare de la Costa, mi ascendencia. Y allá es lo contrario, ¿no? Allá llega un turista y le dicen, además son zonas turísticas, la bahía de Cata, Cuyagua, Cumari. Entonces, en el pueblo de Cata, por ejemplo, le dicen forastero o amarillo, porque es el extraño en el pueblo. El raro, claro. Sí, tú eres el extraño. Y entonces eso a algunas personas les molesta, porque, bueno, pero tú, se supone que, pero a mí no me molesta que me llames negro. Yo tengo nombre, yo no tengo nombre, pero tú sí tienes, entonces. Y cosas como esa, que parecen cosas pequeñas, ínfimas, sobre todo he tenido últimamente muchos debates con camaradas que uno considera que tienen formación, que están claros, pero pareciera que les molesta porque aparecemos en estos programas, aparecemos en videos, en televisión. O sea, no es tu lugar, pues no te corresponde, no es tu lugar natural. Entonces, ¿qué hace un negro en futuro? ¿Qué hace un negro? Sobre todo en la esfera del poder.
tema de la colonización pasa por la colonización del ser, el ontológico, del saber, que es lo epistemológico, y sobre todo del poder. O sea, nosotros no somos minoría. Dicen, no, el movimiento afrodescendiente, los indígenas, nosotros somos minoría en el poder. Nosotros no somos una minoría. De hecho, entre negros, morenos y afrodescendientes somos más del 50% de la población en Venezuela, lo que nos pone por encima incluso de Brasil, que tiene más de 200 millones. Claro, Brasil es un continente, en un país, tiene más de 200 millones de afrodescendientes. Hablando de Brasil, ya que sacas el tema también de la designación de roles o trabajos específicos según el color de piel. En Brasil es muy común el hecho de la ama de llaves, del limpiador de casa, y siempre está asociado al color de piel, es decir, al afro es el ama de llaves, el que limpia la casa, y es el blanco, bueno, el que trabaja, la asignación de trabajo según rol. Sí, los roles, ese tema de la jerarquización de la sociedad, de las relaciones sociales por la raza, es precisamente eso, el racismo. O sea, tú tienes una zona y de ahí no vas a pasar. Y eso no es nada más Brasil, es Venezuela. Por ejemplo, la sede de Futuro, donde está ubicada. Estamos en el este de Caracas. Yo tenía un amigo africano que una vez íbamos a Barlovento y él pasa por el este de Caracas, había toda esta zona, y me dice, caramba, Caracas se parece a Sudáfrica. Una parte del primer mundo y una parte, cuando vio Petare, y otra parte del tercer mundo, al mismo tiempo. O sea, sin ir muy lejos. Nosotros no, en este mundo globalizado, no es que África es una jungla. Y no sé. Tú vas al África, que yo he tenido la oportunidad de visitar algunos países de África, y es tal cual como Latinoamérica o como Venezuela. Y hay que verse en el ejemplo de África, que en más de 50 países, todos los recursos estratégicos que tiene, y nosotros como país tenemos los mismos recursos, incluso más, en un solo país. Entonces hay que verse en el ejemplo de lo que le pasó a África por tener la maldición de los recursos, y lo que nos puede pasar a nosotros y nos está pasando. De hecho, cuando la oposición nos ve a nosotros como chavistas, está diciendo los negros, el lumpen, y no es un tema de color de piel, es un tema de racialización de la sociedad, de inferiorización, la racialización del chavismo, pudiéramos decir, porque además hay distintos tipos de racismo. Bueno, a mí me han dicho, tú tan bonita vista. No el parece. Tema de la asociación, primero lo despectivo que es asociar el chavismo a lo negativo. Segundo, obviamente, la cosificación y la clasificación jerárquica del tema de piel según tu contexto político, según tu ideología, tu preferencia política. Eso viene desde el inicio del proceso revolucionario. Así es. Recuerdo cuando estaba muy chiquita todavía, sucedía eso, ¿no? Como, bueno, los chavistas son sin dientes, los chavistas son negros, son patas en el suelo, los chavistas, todas las clasificaciones clasistas, ¿no? Clasistas y racistas del tema. Eso está latente y permanente, eso no ha mermado en Venezuela. A veces yo paso por la Plaza Altamira y me acuerdo de cuando quemaron a Figueras y todas las otras aberraciones que hicieron. Y yo, mira, esto está aquí, y esta plaza es Europa. Pasa por la Plaza Altamira en Europa. Y de hecho me toca estar viniendo allí porque estoy haciendo unos estudios en el CELAR, y uno se da cuenta del trato y de cómo la gente incluso lo ve a uno como extraño en ese lugar. Si uno no tuviera conciencia, no se da cuenta y uno pasa desapercibido, y uno de las microagresiones leves, la gente te trata como un extraño, o cuando muchos te dicen que eres cubano o que eres, no sé, otro caribeño, como si nosotros no fuéramos caribeños. Claro, porque si los médicos cubanos fueran al Barlovento, fuera lo mejor del mundo. Claro, también tiene una clasificación, ¿no? De eso. Claro, decir caribeño es decir negro. Igual. Informarnos, ¿qué nos recomienda usted leer, ver, asistir? Para informarnos, caer en conciencia y que nos recomiende, ¿no? Que nos adentremos con mucha más fuerza en este tema. Claro, este tema hay que estar permanentemente revisándolo, porque tiene que ver con el tema del ser, del saber y del poder. Está presente en toda la esfera de la sociedad.
Y para lograr una sociedad de paz y de justicia es necesario el tema de la convivencia. Y la convivencia se da en función de una sociedad libre de estereotipos, libre de racismo, libre de discriminación, libre de odio sobre todo. No puede haber paz sin justicia. Como decía Benito Juárez, la paz es el respeto al derecho ajeno. Y hasta dónde llega tu derecho, hasta dónde llega el de otro. Y además Venezuela es un país multiétnico y pluricultural, así como lo es España. España es un país multiétnico y pluricultural. Porque el racismo no es una cuestión de piel solamente, es una cuestión de conveniencia incluso sobre la base del poder. España, que es un país multiétnico y pluricultural, tiene diversidad en su propio territorio, por ejemplo, con los catalanes, los vascos, los canarios, la gente de Barcelona, y además ese conflicto incluso que se ve en el fútbol, que se manifiesta en el fútbol del Real Madrid y Barcelona, es precisamente por eso, porque en Barcelona, que era lo que se conocía antiguamente como Al-Ándalus, que era la colonización del mundo árabe en España, eran los moros, pues. Y eran moros porque eran oscuros. Y entonces, además que civilizaron en España y Europa. Si aquí los europeos duraron más de 300 años, imagínate en España que los árabes duraron 800 años. Entonces, ¿qué son ellos? Ya es una sociedad mestizada, pero ellos no se reconocen mestizos. ¿Dónde podemos encontrar información? Tú nos digas, bueno, visiten esto, vean este canal de YouTube. Hay mucho. Mucho, pero bueno. Tu activismo, ¿dónde podemos encontrar material? Bueno, en las redes sociales nosotros publicamos, y por medio del CUMBE Nacional Afro-Venezolano, no sé, yo no recuerdo ni mis redes porque las uso, pero y envío ahí permanentemente en Facebook mi nombre, Argenis Delgado, @Argenis Delgado. La Escuela Social Afrodiaspórica también tiene su página, puede buscarla así, Escuela Social Afrodiaspórica de Venezuela. Y bueno, el CUMBE Nacional Afro-Venezolano, del cual yo formo parte, el Consejo Nacional de Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO, también tiene su página, publica mucho material. Está el Centro de Saberes Africanos, Latinoamericanos y Caribeños, del profe Reinaldo Bolívar, que ahora es embajador. Y bueno, Claxo, qué sé yo. Yo leo mucho últimamente a Ramón Grofogel, que es puertorriqueño, él tiene muchos videos, muchos podcasts. Él es, digamos, discípulo de Enrique Dussel. Sería interesante que revisemos a Enrique Dussel, argentino-mexicano, pero bueno, de los últimos filósofos, digamos, iluminados, sí, de esta sociedad, y que nos dio muchas luces, sobre todo a Venezuela, el tema de la construcción de lo nuevo, la refundación de la república, la nueva arquitectónica del poder, la nueva geometría del poder. Y nosotros en este planteamiento de la nueva geometría, ahora que estás tocando, y en marco de la descolonización, venimos haciendo un planteamiento del CUMBE comuna. Nosotros decimos que si vamos a hablar de comunas, ¿por qué tenemos que buscar como referencia la comuna de país o la comuna china si nosotros tuvimos CUMBE, quilombos, palenque? Al menos desde el punto de vista simbólico, porque además la guerra es simbólica, la guerra cognitiva pasa por lo simbólico. Y es un tema de resembantización, un tema de recategorización. Entonces no usemos la categoría permanente de Europa. Somos una sociedad multiétnica y pluricultural. Tomemos lo bueno de cada quien, pero sobre todo usemos lo que ha sido invisibilizado, lo que ha sido excluido. Retomémoslo también para lo nuevo. Démonos esa posibilidad. Hay gente que me dice, tú eres afrocentrado, eres fanático, eres necio en este tema. Pero yo digo, bueno, no te molestan 500 años de Europa, pero sí te molestan 2 días que yo te hable del tema afro y me corta y me sale. Claro. Lo que tenemos proporcional importante. Claro, lo que tenemos todo es sobre todo Europa. Nosotros hablamos incluso en política y hablamos de alcaldía, hablamos de gobernación y estamos hablando del siglo XVI de Europa. Total, sí, por eso decía Chávez, historia europea, total, y todas las carreras. Imagínate la lucha que tenemos grande porque es más fácil hacer todo lo que todo el mundo hace que hacer lo nuevo. Así es.
Bueno, Argenis, muchísimas gracias por esta conversación y a todas y todos gracias ustedes, a ustedes por conectarse. Y bueno, ya saben que es un tema del cual necesitamos aprender mucho, trabajar y reflexionar muchísimo. Antes que se vayan, recomiendo este libro. Está recién bautizado en la Feria del Libro. Numeral Cero Racismo en Venezuela, de Beatriz Eiffel. Ella es militante del movimiento y bueno, es la compiladora, porque esto es un trabajo que se hizo para medios de comunicación, recomendaciones con un decálogo para los medios de comunicación de cómo abordar el racismo en Venezuela. Está muy bueno, excelente. Y bueno, hay mucha cantidad de materiales, después te los paso y los compartimos. Muchísimas. Ahora sí, gracias a ustedes.